Hoy tenemos una enseñanza la cual vamos a dividir en dos partes, a la cual hemos intitulado Un Padre Espiritual. Y los hijos de Dios repetimos, un Padre Espiritual. Y lo vamos a dividir en dos partes, una parte este domingo, la otra parte el próximo domingo. Y nos dice la primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vamos a repetirlo juntos. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tremenda palabra de Dios, tremenda palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que su palabra haya nido en nuestro corazón. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos por tu palabra preciosa y te pedimos que tu palabra haya nido en nuestro corazón, que podamos recibirla y no solamente recibirla, sino ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, tócanos fuertemente, que el Espíritu Santo toque nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, de modo que podamos obedecer y recibir el regalo tan grande que tiene tu salvación. Te pedimos, Señor, que esa vida abundante que Jesucristo compró para nosotros en la cruz del Calvario venga a nuestras vidas y podamos dar testimonio de la fe de Cristo. En su precioso nombre te lo pedimos. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México a través de radio, televisión cristiana, internet, televisión y televisión mundial. Bueno, entonces nos dice la palabra del Señor en esta primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, una tremenda verdad. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tremenda palabra de Dios. Bueno, generalmente cuando nosotros leemos este texto y algún otro que habla de provisión, generalmente nosotros pensamos en lo material, pensamos en el dinero, pero la Biblia no se refiere solamente al dinero cuando habla de provisión, sino habla de todas las cosas. Y especialmente lo que se refiere a la provisión espiritual. Y los hijos de Dios repetimos la provisión espiritual. O sea que si nosotros traducimos este versículo de esa manera, nos diría, porque si alguno no provee lo espiritual para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dice que si tú no provees lo espiritual para los miembros de tu familia, pues nos dice la palabra del Señor, has negado la fe y eres peor que un incrédulo. Así es que ser peor que un incrédulo es ser peor que alguien que no ha nacido de nuevo, que es ser peor que alguien que es un inconverso. Concluimos pues que cada hogar necesita un padre espiritual. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, cada hogar necesita un padre espiritual. Cada hogar necesita un padre espiritual. Y vamos a meditar sobre esto, porque si tú no eres un padre espiritual, puedes llegar a serlo, con la gracia de Dios. Y vamos a ver algunos principios que nos van a enseñar cómo ser un padre espiritual.
Y el primero de ellos, la primera característica que necesitamos tener para ser padres espirituales es, número uno, ser salvos. Y los hijos de Dios repetimos, ser salvos. La primera característica que tú necesitas para ser un padre espiritual es ser salvo, es haber nacido de nuevo, es haber recibido a Jesucristo como tu Salvador personal. Esa es la primera característica. Y la ponemos como la primera característica porque todo lo demás que digamos quedaría en el aire si no enfatizamos que la primera característica debe ser que el padre de familia debe ser salvo. Nos dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, versículos 9 y 10. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y los hijos de Dios repetimos, mayormente de los que creen. O sea que la palabra fiel y digna de ser recibida por todos es que pongamos nuestra esperanza en el Dios viviente. Y los hijos de Dios repetimos, pongamos nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es la herencia que tú quieres dejarle a tus hijos? Algunos piensan, pues, una casa, un carro, ropa, dinero, alguna otra cosa más. Algunos más por ahí piensan que la mejor herencia es una educación, pero déjame decirte que la mejor herencia que tú le puedes dejar a tu familia es que tu esposa y tus hijos tengan a Jesucristo como su Salvador personal. A lo mejor una educación les va a ayudar a proveer para los gastos diarios del hogar, pero el recibir a Jesucristo les va a ayudar para siempre resolverlos. Así es que la más grande herencia que tú puedes dejarle a tu familia no es el dinero, no es la casa, el carro, los bienes de este mundo, ni siquiera la educación. El regalo más grande, la herencia más grande que tú le puedes hacer a tus hijos es que tu esposa y tus hijos tengan a Jesucristo. Entonces, sin embargo, ¿cómo vas a guiar a tu esposa y a tus hijos si tú no eres salvo? ¿Cómo le vas a hacer para que tu esposa y tus hijos sean salvos si tú no eres salvo? Entonces, lo primero que tenemos que certificar es nuestra propia salvación. Dice la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La palabra de Dios nos exhorta a que nosotros, a que cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros mismos a ver si somos salvos. Dice el Señor, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Así es que tenemos que confirmar que nosotros somos salvos. Si tú no eres salvo, pues nunca podrás guiar a tu esposa y a tus hijos a Cristo. No podrás llevarlos a la salvación si tú no eres salvo. Y la palabra del Señor nos pone un ejemplo tremendo, que es el caso de Lot. Ustedes se acuerdan, Lot era sobrino de Abraham, y la palabra del Señor nos dice que pues andaba Lot pegadito ahí a Abraham, y pues Lot recibía bendiciones por causa de Abraham, su tío. Pero cuando se separaron, entonces Lot dejó de recibir esas bendiciones.
Y pronto antes de separarse, pues le dio a escoger a Abraham a Lot para qué lado quería irse. Y entonces nos dice la palabra del Señor que Lot vio un terreno muy verde, muy bonito, y entonces pues dijo, yo voy a ir para allá. Sin embargo, no consideró que ese camino era el que llevaba a Sodoma. Y la ciudad de Sodoma era una ciudad donde había grande pecado. Y como hemos aprendido, Sodoma era una ciudad muy buena para criar vacas, pero muy mala para criar hijos. Así es que Lot es un ejemplo tremendo de cómo uno puede tener una guía equivocada. A veces hay personas que me dicen, es que me están ofreciendo un mejor trabajo en Guadalajara, es que me están ofreciendo un mejor trabajo en Chiapas, en Tabasco, etcétera. Pero tú debes de seguir la guía de Dios, no nada más ver lo verde como lo hizo Lot, que vio lo verde y entonces se dejó encaminar por esa guía, que era una guía equivocada. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Lot? Bueno, pues la palabra del Señor nos narra que Lot salió de Sodoma a fuerzas, porque los ángeles lo traían arrastrando, ¿verdad? Prácticamente a él, a su esposa y a sus hijas. Y entonces, pues la palabra nos dice que en el camino se quedó la esposa de Lot, porque ella quería todavía lo que tenían allá en Sodoma, quería todavía el horno de microondas y la unidad de lavadora y secadora, y estaba allí su cafetera más moderna, y estaba todos los utensilios de cocina que ella había acumulado con los años. Y entonces nos dice la palabra que ella volteó, y nos dice la escritura que se transformó en un bloque de sal. Entonces se quedó en el camino la esposa de Lot. Las hijas de Lot siguieron a su papá, 2 hijas, 3 hijas. Y entonces nos dice la palabra del Señor que de pronto pues las hijas pensaron que cómo iban a tener descendencia si no había otro hombre más que su papá. Y entonces pues emborracharon a su papá y tuvieron relaciones con él, y entonces se hallaron encintas, y a partir de esa descendencia se formaron tribus que en el futuro se convirtieron en tribus enemigas de los judíos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la herencia final de alguien que no tiene una guía clara? Pues fíjese nada más qué cosa tan tremenda. Salir de la voluntad de Dios, salir de la tierra prometida, dejar a tu esposa en el camino, a tus hijas cometiendo un pecado gravísimo de incesto, y dar a luz una generación de enemigos de Dios, de su palabra y del pueblo escogido. Todo eso puede ocurrir si nosotros no buscamos la guía de Dios, si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué vas a hacer cuando tu hijo te pregunte, papá, ¿cómo puedo ser salvo? Tú le dirás, ve a la iglesia. Esa no es la manera correcta, sino tú debes decirle, sé salvo de esta manera, porque yo recibí a Cristo de esta forma, así y asá y asá. Hijo querido, te voy a decir cómo fue que acepté yo al Señor Jesucristo. Entonces, un padre espiritual es un padre salvo, que sabe cuándo, cómo, por qué y dónde hacer a Jesucristo tu Salvador personal. Entonces, esa es la primera característica. Nadie puede ser un padre espiritual sin antes tener a Jesucristo como Salvador personal. La segunda característica es que un padre espiritual pastorea a sus hijos. Y los hijos de Dios, repetimos, pastorea a sus hijos. ¿Qué quiere decir pastorear? Pastorear quiere decir guiar y quiere decir alimentar. Entonces, un padre de familia es alguien que pastorea a sus hijos, que los sabe guiar, que los sabe alimentar. Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran pastor, pero Él ha dejado pastores
en la iglesia para guiar a su pueblo, y también ha dejado otro pastor en los hogares para guiar a la familia, porque la familia es una iglesia pequeña. De la misma manera, ¿verdad?, que Dios dejó pastores en las iglesias, también ha dejado pastores en los hogares, que es el padre de familia. Pero considerando que ese padre de familia es un padre espiritual, y los hijos de Dios repetimos, un padre espiritual. ¿Qué debe hacer el padre de familia como pastor de su familia? Bueno, pues debe imitar al gran pastor Jesucristo, es decir, leer la palabra de Dios, meditar la palabra, estudiar la palabra y sobre todo ponerla por obra. Nos dice el Salmo 23, versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vamos a repetir juntos, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea que el Señor Jesucristo, como nuestro pastor, nos va a guiar a sendas de justicia por amor de su nombre. Nos va a guiar. ¿Qué significa esto? Significa que tú les enseñarás la palabra de Dios a tus hijos, que tú les enseñarás cómo orar, cómo leer la palabra de Dios y sobre todo cómo seguir la guía de Dios, que es lo más importante. No vas a saber cómo guiarlos si no has tenido una experiencia personal con Jesucristo. De modo que tú les puedas decir, miren hijos, esto es lo que yo he aprendido. Miren, no hay nada más precioso, oiga lo que le voy a decir, que poner en tu regazo a tus hijos y enseñarles la palabra de Dios. Yo ahora lo estoy experimentando con mis nietos. Llegan, ¿verdad? Inmediatamente tomo la Biblia más grande que tengo, con el texto más grande, y entonces me lo siento, tomo a Marianita, tomo a Pablo y me pongo a leer las escrituras con ellos, renglón por renglón. Chas, chas, y ahí están leyendo. Pablo lee más fácil, Marianita lee un poco más difícil, pero también lee, y ahí estamos leyendo las escrituras. Y me da tanto gozo poderles compartir la palabra de Dios, porque ese es uno de nuestros trabajos como padres de familia, como abuelos, el enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y entonces, pues ahí estamos leyendo y yo hago énfasis en las partes principales de ese pasaje que estamos leyendo. Tampoco nos ponemos a leer demasiado, pero sí unos versículos por ahí, un capítulo. Y lo mismo hacemos en el devocional. En el devocional familiar que tenemos una vez por semana, pues nos juntamos toda la familia, mis hijas, mis hijos, mis nietos, mi esposa y yo, y estamos compartiendo la palabra de Dios. Y ahí estamos todos sentados, orando y leyendo. Y entonces la misma cosa, me pongo en el regazo a Pablo y a Mariana y estamos leyendo las escrituras. Ellos leen un versículo o varios versículos según lo que nos hayamos dividido de ese pasaje y están leyendo y leyendo y estamos leyendo todos. Así es que es una grande bendición compartir la palabra de Dios a tus hijos. Y tú te estás perdiendo el liderazgo espiritual si tú no les enseñas la palabra a tus hijos. Es una cosa maravillosa, oiga usted, es una cosa maravillosa poderles compartir la palabra a nuestros hijos. Te trae un gozo tremendo a tu corazón poderla compartir. Y entonces tus hijos, tus nietos van a tomar en cuenta tus decisiones, tus observaciones. ¿Por qué? Porque te han visto antes como alguien que es una autoridad espiritual. ¿Me estás siguiendo? Te ha visto antes como una autoridad espiritual. El mismo que me está diciendo que no haga esto y que no haga lo otro, es el mismo que me enseña la palabra. ¿Me explico? Entonces tiene más poder lo que tú digas si tú eres la persona que enseña, que instruye la palabra de Dios.
Así es que no te pierdas el regalo maravilloso que es compartir la palabra a nuestra familia. Tremendo. Incluso puedes adornar tu devocional familiar. Yo estoy enamorado del devocional familiar. Puedes tener un canto al principio, un canto al final. Sobre todo aquellos que se les facilita más, con mayor facilidad lo hacen. Y estructurar el devocional con todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, enséñales lo que tú has aprendido de la palabra de Dios. No hay porción más preciosa que le podemos enseñar a nuestros hijos que aquella enseñanza que tú has recibido de Dios, principalmente la rema. Si Dios te ha dado una rema ese día, comparte esa rema a tus hijos, a tu familia. Y como esa rema toca tu corazón, tú también lo vas a poder transmitir con mucho gozo, con mucha bendición. Así es que todos a partir del día de hoy vamos a tener un día a la semana de devocional familiar. La tercera característica de un padre espiritual es que se somete a sí mismo para el bien de su familia. Y los hijos de Dios, repetimos, se somete a sí mismo para el bien de su familia. Entonces hemos visto que un padre espiritual primeramente es, segundo, pastorea a su familia. Tercero, se somete a sí mismo para el bien de los demás. Y hay un versículo muy precioso que está en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, que nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y los hijos de Dios repetimos: someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjese que muchos padres y esposos citan las escrituras en los versículos 22 y 23 y dicen: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, mujer, ponga atención. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Tremenda palabra de Dios. Me acuerdo de esta chica cristiana que cada vez que leíamos este pasaje, me decía: uy, entonces no conviene casarse. Y yo le picaba más, ¿verdad? Porque le insistía cuando dice la palabra, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego cuando dice al final del 24, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Pero si ponemos atención, hay un versículo 21, y los hijos de Dios repetimos 21. Y en el versículo 21 nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a repetirlo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso quiere decir que la regla del sometimiento funciona cuando todos se someten. Entonces, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, si el esposo se somete a Dios, entonces la esposa se va a poder someter también a su marido. Si el esposo se somete también, y ponga mucha atención, a las necesidades de su esposa y de su familia, para la esposa va a ser más fácil someterse. Pero cuando tenemos un Canchanchan de los Monteros y Pérez de la Degollada, que a fuerza exige el sometimiento sin someterse él mismo a Dios y sin someterse a la esposa y a las necesidades de la esposa, entonces no va a funcionar la regla del sometimiento. ¿Por qué? Porque la esposa no se va a querer sujetar. Entonces considere el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando tu esposo te diga: mujer, tú estás obligada por la palabra de Dios a someterte,
Tú, esposa, dile, ¿y tú estás sometido a Dios? ¿Verdad? Así es. Entonces, la tercera característica de un padre espiritual es que se somete, dice la palabra, unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que se somete es una persona que se adapta a cualquier situación. No es una persona rígida que haga airar a sus hijos y echa a perder todos los principios que con la ayuda de Dios estableció. Fíjese lo que nos dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este es un versículo flash, ¿verdad? Es un versículo que nos está flasheando, que nos dice, aguas, cómo tratas a tus hijos, porque puedes estar moviendo a tus hijos a la ira. Dice la palabra, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Repasando los mensajes que tenemos ahí en YouTube, estuve repasando el mensaje del matrimonio es mucho más. Y los hijos de Dios repetimos, el matrimonio es mucho más. Es el mensaje, la enseñanza que más alta estadística tiene, que más le ha gustado a la gente. Entonces repáselo, está muy bueno. Y ahí en esa enseñanza aprendemos que Dios nos ha dado dos manos, la mano izquierda y la mano derecha. La mano izquierda es la mano de la instrucción, la mano derecha es la mano de la disciplina. Entonces, que nosotros debemos criar a nuestros hijos con instrucción y con disciplina. Con instrucción y con disciplina. También que Dios nos ha dado dos manos para con una amar y con la otra disciplinar. Que un equilibrio en la crianza de nuestros hijos debe de tener el amor, la instrucción y la disciplina. ¿Ok? Entonces, no se nos puede olvidar eso, porque si no vamos a provocar a ira a nuestros hijos. Muchas personas se quejan de que sus hijos no son cariñosos. Bueno, la pregunta es si tú eres cariñoso con tus hijos. Tus hijos no van a poder devolverte el cariño que tú no les das. Cuarta característica, un padre espiritual asegura su amor. Y los hijos de Dios, repetimos, asegura su amor. Entonces, un padre espiritual es un padre que es salvo. Es un padre que pastorea. Es un padre que ¿qué? Se somete. Es un padre que asegura su amor. 4 características hemos visto de un padre espiritual. Hay padres de familia que dicen, yo les doy a mis hijos techo, vestido, comida, educación. ¿No es suficiente? Pues no. Hay algo más que tenemos que dar a nuestra familia y eso es amor. Y los hijos de Dios repetimos amor. Y el amor tenemos que expresarlo con palabras y con hechos. No solo con palabras, también con hechos concretos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que Dios no se quedó en decirnos que nos ama, sino nos dio al Salvador. Y no solamente se quedó en decirnos y en darnos, lo escribió. Bendito sea el Señor Jesucristo. O sea que no quedó en decirnos, nos lo dijo, actuó y lo escribió. Así es que sabemos que Él nos ama profundamente. Entonces nosotros también debemos amar a nuestra familia. Hemos aprendido que la cosa más grande que nosotros podemos hacer por nuestra familia es darles una herencia espiritual, que tengan nuestros hijos y nuestra esposa al gran Salvador y Señor Jesucristo.
Después de eso, la segunda cosa más importante que tú debes de hacer por tu familia es amar a la esposa de esa familia. Y los hijos de Dios repetimos, amar a la esposa de esa familia. ¿Tú quieres hacer algo por tus hijos? Levante la mano. ¿Quieres hacer algo por tus hijos? Ama a tu esposa. Oiga eso. ¿Quieres hacer algo grande por tus hijos? Ama a tu esposa. Al amar a tu esposa, le estás garantizando a esos hijos que van a tener una herencia de amor. Pero si no manifiestas tu amor a tu esposa, entonces tus hijos no van a poder concebir el amor dentro de ellos. Es algo importantísimo. Que te vean abrazar a tu esposa, que te vean besar a tu esposa, que te vean darle algún cariño por ahí, que te vean hacer algo que manifieste ese amor, ¿sí? Entonces ahí es donde los hijos se van a criar con todas sus necesidades cubiertas. No importa si tus hijos son pequeños o si son grandes, no importa si son hombres o son mujeres, abrázalos, bésalos, siéntalos en tus rodillas. Yo tengo mi hija más grande, pues ya ha librado la edad de la segunda edad, ¿verdad? Los 40 años, y aún así la siento arriba de mis rodillas y le digo que la amo, que la quiero, y ahí estoy con ella, ¿verdad? Ella dice que es muy fácil calcularle la edad a ella, porque nada más nos calculan cuántos años tenemos de matrimonio y le restan uno, ¿verdad? Entonces, dice que es muy fácil. Pero yo aún el día de hoy la sigo sentando en mis piernas y le sigo diciendo que la amo, que estoy para ayudarla, para atenderla, etcétera. Bueno, lo mismo debes hacer tú. No, como dijo un padre de familia que conozco, dijo, yo ya les di educación, ahora sí, que se rasquen como puedan. Oh, me dejó temblando, le dije, ¿cómo puedes hacer eso con tus hijos? Sí, dijo, yo ya les di educación, ya los mandé a la universidad, ya no voy a hacer nada más por ellos. Bueno, no, tú tienes que ser congruente con ese amor que tú tienes para ellos y debes ayudarles en todo lo que se pueda, ¿verdad? Así es que debemos decir a nuestra esposa que la amamos, debemos decir a nuestros hijos que los amamos y debemos de ponerlo por obra. Nos dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, Hebreos 12, versículo 2. Vamos a leer el 1 también. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro un grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bendito sea Jesucristo. Fíjese lo que nos enseña la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos. ¿Cuál es la grande nube de testigos que nosotros tenemos a nuestro alrededor? Bueno, tenemos a los ángeles. Los ángeles no los podemos ver, pero están alrededor nuestro. Entonces, ellos son testigos. ¿Quiénes más son testigos? Los del capítulo 11, que nos dice la palabra que son los mártires de la fe. Y nos sigue diciendo la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, probablemente el escritor humano de la carta a los Hebreos tenía en mente aquellas, ¿cómo se llaman? Polainas que usaban los corredores de la antigüedad. Se ponían unas polainas de plomo y entonces, o de arena, y entonces
estaban entrenando todos los días con esas polainas que se ponían en los tobillos, ¿verdad? Y les costaba más levantar las piernas. Y así estaban entrenando todos los días. Y el día de la carrera se quitaban las polainas. Entonces ya no había ese peso. Y entonces podían correr rápidamente, ¿verdad? Entonces dicen los comentaristas bíblicos que muy probablemente el escritor humano de la carta a los Hebreos tenía en mente ese peso. Y dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde deben estar nuestros ojos? Hello, ¿dónde deben estar nuestros ojos? En Jesús, no en el pastor, no en la esposa del pastor, no en el jefe de tribu, no en el líder de célula, no en la familia del líder de célula o de tribu, sino en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese, este pasaje de la palabra de Dios nos enseña que Cristo fue a la cruz con gozo. Y los hijos de Dios repetimos, Cristo fue a la cruz con gozo. Fíjate que lo que nosotros pudiéramos imaginar que Cristo no fue con gozo a la cruz, sí fue con gozo a la cruz. Tuvo un momento difícil en el huerto de los olivos, en Getsemaní, donde él estuvo negociando con el Padre si era posible que pasara de él esa prueba. Pero ya después de que el Padre le mostró que no era posible, él aceptó con gozo el sacrificio. Y nos dice la palabra, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a darle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Cristo desde la cruz te ama a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. La cruz es la evidencia del amor de Jesús por nosotros. Esa cruz vacía es la evidencia de muchas cosas. Es la evidencia del sacrificio de Cristo. Es la evidencia de la resurrección de Cristo. Es la evidencia del amor de Cristo. Todo eso simboliza la cruz. Por eso a mí me gusta mucho la cruz. Es lo que simboliza. Cada vez que nosotros veamos una cruz, simboliza el sacrificio de Cristo. Simboliza la resurrección de Cristo. Pero también simboliza el amor de Cristo por nosotros. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Y nadie puede dar amor si antes no recibe el amor de Dios en su corazón. Nos dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo juntos. Justificados pues por la fe, tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, justificados pues por la fe, tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, ten paz. Si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, ten paz. Si no lo has recibido, no tengas paz, ¿verdad? Porque nadie, absolutamente nadie que no haya recibido a Jesucristo puede tener paz. Nos dice por ahí Isaías, en varios pasajes de Isaías, por lo menos en 2, no hay paz, dijo mi Dios, para los malos. Isaías 48:22. Exactamente lo que dice. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Y también nos dice Isaías 42:6. Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano,
te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. Bueno, hay otro más versículo que nos dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. 47:21. 57:21. Muy bien. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Quién es un impío? El que no ha recibido a Jesucristo. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, tú tienes derecho a tener paz. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, tienes derecho a tener paz. Pero si no le has recibido, no vas a tener ese derecho de tener paz, la paz de Romanos 5:1. Entonces necesitamos nosotros la paz de Romanos 5:1 para luego poder tener la paz de Filipenses 4, que nos dice la palabra del Señor, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nadie puede tener la paz de Filipenses 4:7 sin antes tener la paz de Romanos 5:1. Necesitamos la paz de Romanos 5:1. Y esa paz de Romanos 5:1 la recibimos cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Así es que nadie puede dar amor si antes no tiene el amor de Dios en su corazón. ¿Qué necesitas en forma indispensable para poder ser un padre espiritual? Número 1, ser salvo. Y yo quiero preguntarte en esta hora, ¿eres salvo? ¿Verdaderamente has hecho a Jesucristo tu Salvador personal? Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerramos nuestros ojos. Y quiero invitarte en el nombre de Jesucristo a que hagas un alto en tu vida y te humilles delante de Dios y hagas a Jesucristo verdaderamente tu Salvador. Si quieres orar junto conmigo, Dios Todopoderoso, en esta hora me reconozco pecador. Te he ofendido todos los días de mi vida. Perdóname, Señor. Perdóname porque te he ofendido desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas y puntas de mis pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre amantísimo, por pecados de mis ojos, por los pecados de mi mente, por los pecados de mi boca, por los pecados de mi corazón, por los pecados de mi sexualidad, por mis pecados de pereza, negligencia, indiferencia, falta de persistencia, falta de perseverancia y cualquier otro pecado, Señor. Ira, odio, amargura, rencor, resentimiento, falta de perdón. Señor, me humillo delante de ti y te pido me perdones. Me arrepiento de todos estos pecados conscientes e inconscientes y te pido me laves con la bendita sangre de Jesucristo. Límpiame, lávame con la bendita sangre de Jesús y déjame puro. Santifícame, Señor. Y te pido, entres a mi corazón y a mi vida, te sientes en el trono de mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador. Ven a mí, Señor Jesús, y bautízame con el Espíritu Santo. Lléname de tu poder, de tu gracia, que cuando hable a los demás pueda darles un testimonio fiel y digno de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy bien, amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión mundial y a través de la transmisión por YouTube y redes sociales, déjeme decirle, Jesucristo es el Señor y el único Salvador. Usted necesita a Jesucristo para ser el Padre espiritual de su familia. Si usted ha hecho esta oración juntamente con nosotros y ha sido sincero, déjeme decirle, usted está inscrito
en el libro de la vida. Y si por alguna razón no nos vemos aquí en la tierra, con seguridad nos veremos en el cielo. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.